Control de máquinas eléctricas. Aspectos prácticos del control de motores de inducción. Comencemos con ¿qué es un motor de inducción? El motor asíncrono o de inducción es un motor de corriente alterna en el que la corriente eléctrica del rotor necesaria para producir torsión es inducida del campo magnético de la bobina del estator. Un motor de inducción no requiere conmutación mecánica, como en los motores universales, de DC y síncronos. Este tipo de motor fue creado por Nikola Tesla en 1888 y lo presentó en la IEEE. Los motores de inducción en el rotor pueden ser de tipo jaula de ardilla o de bobinado, y en el estator se encuentran las bobinas inductoras desfasadas 120 grados entre sí en el espacio. Veamos su funcionamiento. El motor asíncrono funciona según el principio de inducción mutua de Faraday. Al aplicar corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras, se produce un campo magnético giratorio, conocido como campo rotante, cuya frecuencia será igual a la de la corriente alterna con la que se alimenta al motor. Este campo, al girar alrededor del rotor en estado de reposo, inducirá unas tensiones eléctricas que generará unas corrientes en el mismo. Estas producirán a su vez un campo magnético que seguirá el movimiento del campo estatórico, produciendo una cupla o par motor que hace que el rotor gire. No obstante, como la inducción en el rotor solo se produce si hay una diferencia en las velocidades relativas del campo estatórico y el rotórico, la velocidad del rotor nunca alcanza a la del campo rotante. De lo contrario, si ambas velocidades fuesen iguales, no habría inducción y el rotor no produciría par. A esta diferencia de velocidad se le denomina deslizamiento y se mide en términos porcentuales, por lo que esta es la razón por la cual a los motores de inducción se les denomina asincrónicos, ya que la velocidad rotórica difiere levemente de la del campo rotante. El deslizamiento difiere con la carga mecánica aplicada al rotor, siendo máximo con la máxima carga aplicada al mismo. Sin embargo, a pesar de esto, el motor varía poco su velocidad, pero el par motor o cupla aumenta, y con ello la intensidad de corriente consumida, por lo que se puede deducir que son motores de velocidad constante. Arranque del motor. En el momento del arranque, producto del estado de reposo del rotor, la velocidad relativa entre el campo estatórico y el rotórico es muy elevada. Por lo tanto, la corriente inducida en el rotor es muy alta y el flujo del rotor, que se opone siempre al del estator, es máximo. Como consecuencia, la impedancia del estator es muy baja y la corriente absorbida de la red es muy alta, pudiendo llegar a valores de hasta 7 veces la intensidad nominal. Este valor no hace ningún daño al motor ya que es transitorio, y el fuerte par de arranque hace que el motor gire enseguida, pero causa bajones de tensión abruptos y momentáneos que se manifiestan sobre todo como parpadeo en las lámparas, lo cual es molesto y puede producir daños en equipos electrónicos sensibles. Los motores de inducción están preparados para soportar esta corriente de arranque, pero repetidos y muy frecuentes arranques sin periodos de descanso pueden elevar progresivamente la temperatura del estator y comprometer la vida útil de los devanados del mismo, hasta originar fallas por derretimiento del aislamiento. Es por ello
que se utilizan dispositivos electrónicos de arranque suave en motores de mediana y alta potencia que minimizan la corriente de arranque del motor. Al conectar un motor de inducción o cualquier otro tipo de dispositivo eléctrico, es necesario respetar las normas oficiales que rigen cada país. En el caso de México, la norma oficial mexicana NOM 001C de 2012 trata de las instalaciones eléctricas y tiene el objetivo de establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la protección contra las descargas eléctricas, los efectos térmicos, las sobrecorrientes, las corrientes de falla y sobretensiones. El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM promueve el uso de la energía eléctrica en forma segura. Asimismo, esta NOM no intenta ser una guía de diseño ni un manual de instrucciones para personas no calificadas. Esta NOM cubre a las instalaciones destinadas para la utilización de la energía eléctrica en propiedades industriales, comerciales, de vivienda, cualquiera que sea su uso, tanto públicas como privadas, y en cualquiera de los niveles de detención de operación, incluyendo las utilizadas para el equipo eléctrico conectado por los usuarios. Casas móviles, vehículos de recreo, construcciones flotantes, ferias, circos y exposiciones, estacionamientos, talleres, lugares de reunión, lugares de atención a la salud, construcciones agrícolas, marinas y muelles. También como todas las instalaciones del usuario situadas fuera de edificios, alumbrado fijo para telecomunicaciones, señalización, control y similares. Las ampliaciones o modificaciones a las instalaciones, así como a las partes de instalaciones existentes afectadas por estas ampliaciones o modificaciones, los equipos eléctricos solo están considerados respecto a su selección y aplicación para la instalación correspondiente. Para entender el arranque de este y de otros tipos de motores, es necesario introducir tres aspectos sumamente importantes. El primero es el factor de servicio. Este índice permite cuantificar la influencia de las condiciones externas sobre el funcionamiento del reductor. Así, en primera instancia, el factor de servicio se relaciona con las propiedades del servicio de la máquina a ser accionada. El segundo factor es la corriente nominal de un motor. Este valor representa la corriente que demanda el motor de su fuente de alimentación cuando desarrolla su potencia nominal. Es la corriente que se debe suministrar para que una unidad funcione en su punto óptimo de rendimiento. El último factor importante es la corriente de arranque. Esta siempre es mucho más alta que la corriente nominal, y un exceso en el tiempo de arranque produce una elevación de la temperatura que puede ser perjudicial para el motor. Además, esta sobreintensidad lleva consigo esfuerzos electromecánicos. Los fabricantes suelen establecer un tiempo de arranque máximo en función del tamaño del motor y de su velocidad. En algunas normas, en lugar del tiempo de arranque, se especifica el momento de inercia permitido de la máquina accionada. Cuando arrancamos un motor, se tienen dos comportamientos distintos. Estos son el arranque, que es un transitorio, y el estado estable, que es el permanente. Claramente las características son diferentes. El proceso de poner en marcha el motor se conoce como arranque. Para que esto sea posible es necesario que el par de arranque sea superior al par resistente de la carga. De esta forma el motor acelera hasta la condición permanente. El tiempo que demora este proceso varía desde unos milisegundos hasta los minutos. Esto depende de la dinámica de la carga. Por ejemplo, hay máquinas centrífugas que tardan hasta 10 o 15 minutos en alcanzar la velocidad nominal.
El proceso de arranque se acompaña de un consumo de corriente muy elevado, que es el mayor durante toda la operación del motor. En esta gráfica se distinguen 3 momentos desde el proceso de arranque hasta llegar al valor normal de funcionamiento. El primero se nombra como corriente de arranque y fluye al menos durante medio ciclo de la onda. Puede incluso alcanzar valores superiores a 10 veces la corriente nominal del motor. La segunda etapa se conoce como corriente de rotor bloqueado, que alcanza valores de más de 6 veces la corriente nominal. Finalmente, la corriente normal se define como la corriente de consumo cuando el motor terminó su arranque, y esta varía según el nivel de carga del motor. Para lo anterior, son necesarios ciertos dispositivos que ayuden y protejan el arranque del motor. Los arrancadores son dispositivos que controlan el uso de la energía eléctrica suministrada a los equipos. Como su nombre lo indica, los arrancadores arrancan motores, pero también pueden pararlos, invertirlos, acelerarlos y protegerlos. Estos se elaboran de 2 bloques, los contactores y la protección contra sobrecargas. Los contactores controlan la corriente eléctrica hacia el motor. Su función es establecer e interrumpir repetidamente un circuito de suministro de energía eléctrica. La protección contra sobrecargas protege los motores para evitar que jalen una cantidad excesiva de corriente eléctrica y se sobrecarguen, quemándose literalmente. Existen diferentes tipos de arrancadores. Uno de los principales es el arrancador manual. Como su nombre lo indica, es operado manualmente. La operación de estos arrancadores es relativamente sencilla. Se debe oprimir un botón para así arrancar o parar el equipo eléctrico conectado. Es decir, cuando nosotros apagamos o prendemos el botón, se cierran o se abren los contactos para activar o desactivar el motor. Frecuentemente los arrancadores manuales son la mejor opción para varias aplicaciones, ya que ofrece un tamaño físico compacto, elección de gabinetes, costo inicial bajo, protección de motor contra sobrecargas y operación segura y económica. Otro de los tipos principales de arrancadores son los arrancadores magnéticos. Estos ofrecen ciertas capacidades adicionales no disponibles en un arrancador manual, especialmente una operación remota y automática. Alejó al operador de la cercanía inmediata. Como en los contactores magnéticos, su contactor depende de imanes y magnetismo para su operación. Estas capacidades adicionales se deben en su mayoría a la operación electromagnética del arrancador del motor y al circuito de control. Todos los arrancadores de motor comparten las siguientes funciones de control de energía, clasificados por intensidad o potencia: control de conexión o desconexión a distancia, protección contra sobrecargas de motor, arranque y parada, conexión y desconexión. Los 4 tipos particulares de arrancadores de motor son, entre los lados de la línea, el arrancador inversor, el arrancador de velocidad múltiple y el arrancador de tensión reducida. Todos los motores necesitan una protección contra la sobrecarga. ¿Pero qué es una sobrecarga? El término significa literalmente que se ha colocado una carga excesiva sobre el motor. Un motor está diseñado para funcionar a una cierta velocidad que se conoce como velocidad síncrona. Si la carga sobre este motor se incrementa, el motor jala más corriente para seguir funcionando a esta velocidad. Es posible colocar mucha carga en un motor y seguirá jalando más y más corriente sin poder alcanzar su velocidad síncrona. Si esto ocurre durante un periodo prolongado de tiempo, el motor puede fundir su aislamiento y quemarse. Esta condición se conoce como sobrecarga. De hecho, el motor dejará de funcionar cuando se le aplica una carga suficientemente grande. Así, debido a la forma de cómo funciona un motor, se requiere de un dispositivo de protección contra la sobrecarga que no abre el circuito cuando el motor está arrancando, pero abre el circuito si el motor se sobrecarga y los fusibles no se funden. El relevador de sobrecarga es el dispositivo utilizado en los arrancadores para la protección contra la sobrecarga del motor. Limita la cantidad de corriente jalada para proteger el motor contra un sobrecalentamiento.
Un relevador de sobrecarga consiste en una unidad de detección de corriente conectada a la línea del motor y un mecanismo para romper el circuito, ya sea directa o indirectamente. Para cumplir con las necesidades de protección del motor, los relevadores de sobrecarga tienen un retardo para permitir sobrecargas temporales no perjudiciales sin abrir el circuito. Tienen también una capacidad de disparo para abrir el circuito de control, si la corriente es medianamente peligrosa. Continúa durante un cierto lapso de tiempo. Todos los relevadores de sobrecarga tienen también un medio de reinicialización del circuito una vez removida la carga. Existen diferentes tipos de relevadores de sobrecarga, por ejemplo, el eutéctico, el de sobrecarga bimetálico y el de sobrecarga de estado sólido. Al igual que para la sobrecarga, necesitamos una protección para el cortocircuito, es decir, necesitamos elegir un tipo de protección de acuerdo al motor que vayamos a utilizar. Esta tabla nos lo da en porcentaje de la corriente de plena carga. Por ejemplo, si tenemos un motor de jaula de ardilla diferentes de los de diseño B energéticamente eficientes, necesitamos que el fusible sin retardo de tiempo sea 300% la corriente a plena carga, o interruptor automático de disparo instantáneo tiene que ser 800% la corriente a plena carga. Es decir, si la corriente a plena carga de este motor es de 100 amperes, necesitaremos un fusible sin retardo de tiempo de 300 amperes. Control de arranque de motores de inducción. Antes de ver los aspectos prácticos del control de arranque, veamos las ventajas y desventajas que implica usar este tipo de motores. Como ventajas tenemos que los motores de inducción tienen una alta eficiencia. También tienen capacidad de generar un par motor constante. Son fáciles de operar, son más económicos a comparación de otros motores, son las máquinas eléctricas más comúnmente utilizadas, son más resistentes, el mantenimiento es más fácil a comparación de otros motores y la pérdida de corriente de Foucault es mínima debido a láminas con núcleo de hierro empacadas dentro del rotor. Las desventajas del uso de motores de inducción son una baja densidad de potencia, un posible riesgo de sobrecarga, no pueden operar con corriente continua, el par de arranque es limitado y el par máximo un tanto bajo en comparación con las máquinas de corriente continua. Los motores trifásicos de inducción presentan una intensidad en el momento del arranque del orden de entre 4 y 7 veces la intensidad nominal. Para motores de jaula sencilla, esta sobreintensidad decrece rápidamente conforme el motor adquiere velocidad, hasta estabilizarse en un valor razonable en su punto de trabajo. No obstante, esta punta de corriente de arranque provoca caídas de tensión y perturbaciones en la red que puede afectar a otros receptores. Es necesario incorporar sistemas adecuados que limiten la intensidad en el arranque. En general, los motores de potencia superior a 0.75 kW deben estar provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el periodo de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la permitida para el arranque. En el siguiente diagrama se pueden ver los métodos de arranque para los motores de inducción trifásicos. Tenemos en primer lugar el arranque directo de la red, que solo es válido en motores pequeños, motores de menos de 0.75 kW. También el arranque mediante inserción de resistencias en el rotor. Este método ya está obsoleto más que nada porque ya no se usan los motores de rotor bobinado y anillos rozantes, y son los únicos motores para los que este método es válido. El arranque con resistencias en el estator está obsoleto, pero también es un procedimiento que se utiliza solo en caso de urgencias. El arranque estrella triángulo es el más utilizado, ya que es el más barato y fácil de implementar. El arranque con autotransformador presenta desventajas debido a que si se disminuye la tensión de alimentación al motor, disminuye el par de arranque también. Por último, el arranque con arrancadores estáticos se realiza mediante un equipo electrónico que divide la onda para conseguir una disminución de la tensión de alimentación del motor. Arranque directo de la red. Como su propio nombre indica, el motor se conecta directamente a la red de su tensión nominal
y con la conexión adecuada para dicha tensión, ya sea en estrella o triángulo. En este diagrama puede observarse que para la conexión del motor se utiliza un seccionador con fusibles para evitar cortocircuitos, un relé térmico para evitar sobrecargas, además de un contactor en el que la bobina estaría en el circuito de mando. El arranque se produce de manera directa para motores de baja potencia. Los siguientes métodos que se expondrán a continuación se basan en disminuir la tensión de alimentación durante el arranque, con lo cual disminuye el flujo del campo magnético estatórico, y el motor se convierte en un motor más débil. De esta forma se reducen los valores de par y de intensidad, para los mismos valores de velocidad del rotor, tal y como puede observarse en estas gráficas. Arranque por autotransformador. En este método, como su nombre lo dice, la reducción de tensión se realiza mediante un autotransformador. Normalmente durante el proceso de arranque el número de espiras del secundario no se varía, por lo que la relación de transformación es constante, aunque puede regularse de cara a un siguiente arranque en función del par resistente de la carga. Como puede observarse, en lugar de resistencias se utiliza un autotransformador, el cual tiene 3 terminales por cada uno de los devanados, 2 fijos y uno móvil, para ir seleccionando diferentes tensiones de alimentación hacia el motor. En principio los contactos KM1 y KM2 están cerrados para alimentar al circuito, y se conectan en estrella los devanados del autotransformador. Se selecciona un nivel de tensión bajo que se irá aumentando poco a poco para hacer un arranque suave, y cuando el motor ya llegue a ciertas revoluciones por minuto, se abre KM2 y se cierra KM3, puenteándose el autotransformador. De esta forma queda el motor arrancado y alimentado a la tensión nominal. En estas gráficas se observa la evolución tanto del par como de la intensidad. Con el arranque por autotransformador, el par es más bajo que el par nominal. Se va moviendo por la curva del par y llegada a una cierta velocidad se pasa el funcionamiento en la curva nominal, tanto en par como en intensidad, con lo cual se evita llegar a la punta de arranque. La ventaja que presenta el arranque por autotransformador es que el automatismo es muy sencillo. Las desventajas son que el par de arranque disminuye de forma cuadrática, por lo que solamente es válido ante cargas de bajo par de arranque. Actualmente se utiliza poco y es más caro debido al precio del autotransformador. Arranque estrella triángulo. Este arranque se basa en conectar el motor en estrella sobre una red donde debe conectarse en triángulo. De esta forma, durante el arranque, los devanados del estator están a una tensión raíz de 3 veces inferior a la nominal. Como puede verse en la imagen, la primera conexión es en triángulo. Cada uno de los devanados queda alimentado a la tensión de línea, que es de 230 volts, en este caso, y circulan 15 amperes por cada una de las líneas. En el segundo caso, la red sigue siendo de 230 volts, pero la conexión se realiza en estrella, por lo cual cada uno de los devanados está a una tensión raíz de 3 veces inferior, es decir, a 127 volts, con lo cual el estator genera un campo giratorio de menos inducción, el motor es débil y la curva de par presenta valores más bajos a la misma velocidad. El par de arranque se reduce un tercio al igual que la corriente de arranque. Esto debido a que 3 impedancias en triángulo consumen el triple de corriente de línea que en estrella a la misma tensión de red. Estas relaciones se observan en las siguientes imágenes, donde se muestran las curvas de arranque para la conexión estrella-triángulo, y se puede observar la diferencia entre el arranque directo en triángulo y el arranque con conexión estrella-triángulo, para el caso del par de arranque y corriente de arranque. Las ventajas que presenta este método es que el automatismo es muy sencillo y barato, además se utiliza mucho. Hay menor reducción de par que los métodos anteriores para la misma limitación de corriente de arranque. Las desventajas son que el par y la corriente de arranque disminuyen siempre un tercio sin posibilidad de regulación. También debe utilizarse solo ante cargas de bajo par de arranque y no siempre es posible ejecutarlo, ya que debemos disponer de una red cuya tensión coincida con la tensión nominal más baja del motor. El último método de arranque es mediante arrancadores estáticos. El término estático designa todo aquello construido a base de electrónica de potencia. Se basan en la disminución del valor eficaz de la tensión que alimenta el motor
al igual que en los métodos vistos. Sin embargo, esta reducción de tensión eficaz la realizan troceando la onda senoidal y no disminuyendo su amplitud. Las ventajas que presenta son arranques suaves con aceleración programable por el usuario. Los precios de la electrónica de potencia han bajado mucho, con lo cual su compra es asequible. Las desventajas son que aunque los arrancadores no son caros, el arranque estrella triángulo es mucho más barato y en algunos casos suficientemente efectivo. Además, actualmente están siendo desacreditados por los variadores de frecuencia. Para invertir el giro de un motor trifásico de inducción, habrá que invertir el giro del campo magnético creado por el estator. De esta forma el rotor tenderá a seguirlo y girará en sentido contrario. Para conseguirlo, basta con invertir un par de fases cualesquiera de la línea trifásica de alimentación al motor, lo que en la práctica se realiza con dos contactores de conexión a red. Cabe advertir que los contactores no pueden cerrarse simultáneamente porque se produciría un cortocircuito entre las fases intercambiadas. El control del automatismo debe prever esta situación enclavando ambos contactores KM1 y KM2. Dispositivos de arranque y aplicaciones. Variador de frecuencia. Un variador de frecuencia es un regulador industrial que se encuentra entre la alimentación energética y el motor. La energía de la red pasa por el variador y regula la energía antes de que ésta llegue al motor, para luego ajustar la frecuencia y la tensión. Esto en función a la demanda de la aplicación. Control de frecuencia variable. Con este método se genera una tensión de frecuencia y amplitud variables a partir de la red de alimentación. En la primera gráfica se muestra la relación entre la frecuencia y el voltaje de alimentación. Existen básicamente dos zonas. La primera es la zona de flujo constante, donde existe una relación directa entre el voltaje y la frecuencia. La segunda zona muestra la gama de atenuación de campo e inicia cuando se alcanza la frecuencia nominal del motor, donde también alcanza la tensión nominal. En la segunda gráfica se pueden ver las zonas de flujo constante y atenuación del campo. Se puede observar que el flujo es el mismo, aunque la frecuencia aumente. La corriente del inducido debe aumentar. En consecuencia, en la gama de atenuación de campo se obtiene un haz de curvas características cada vez más inclinadas debido al aumento de la frecuencia, mientras que el par de inversión se mantiene constante en la gama de flujo constante. En la gama de atenuación de campo se reduce el cuadrado del aumento de la frecuencia. En resumen, se puede ver que al modificar la frecuencia de alimentación y reajustar correspondientemente la tensión de alimentación, se puede controlar la velocidad, llegándose a la conclusión de que el método más eficiente para controlar el movimiento de un motor es variar la frecuencia. Algunas de las ventajas del variador de frecuencia son las siguientes. Evita picos o puntas de intensidad en los arranques del motor. El par se controla totalmente a cualquier velocidad, lo que evita saltos o bloqueos del motor ante la carga. No tiene factor de potencia, lo que evita el uso de baterías de condensadores y el consumo de energía reactiva. El consumo energético se adapta a la exigencia del motor, o sea, un ahorro de energía. Mediante contactores externos de bypass, se puede utilizar un solo variador para control secuencial de varios motores, tanto en arranque como en parada. En la industria mejora la productividad y alarga la vida útil de los equipos, previniendo el deterioro y evitando paradas inesperadas. Las desventajas son las siguientes. La instalación, programación y mantenimiento debe ser realizada por un personal cualificado. Para aplicaciones sencillas puede suponer mayor inversión que un sistema simple, si bien a la larga se amortiza el gasto suplementario por el ahorro energético y de potencia reactiva que aporta el variador. Las averías del variador no se pueden reparar en el sitio de aplicación,
Mientras tanto, debe disponerse de otro variador equivalente o dejar la instalación sin funcionamiento. Aplicaciones. De entre todas las posibles aplicaciones en las que los variadores de frecuencia permiten realizar el control de la velocidad y el par, en todas ellas es necesario controlar algún aspecto de su funcionamiento. Entre estos pueden ser controlar el par y o la velocidad de un motor durante todo el proceso de funcionamiento. Regulación del motor sin golpes mecánicos en el arranque y la parada. Permite realizar movimientos complejos y secuencias de funcionamiento en función de ciertos parámetros del entorno. En este punto cobran importancia los variadores de frecuencia con PLC integrado o con posibilidad de comunicación con los mismos. Ahorro energético en aplicaciones de ventilación, bombas de trasiego de agua en la que se adecua a la velocidad de los motores a las necesidades del momento. Dentro de sus aplicaciones industriales tenemos ascensores y montacargas, bombeo, compresores y presurizadores, grúas y torres de enfriamiento. Arrancador suave. Un arrancador suave es un dispositivo electrónico que permite controlar el arranque y parada de motores trifásicos de inducción, ayudando a proteger el motor y contribuyendo al ahorro de energía. Los tres métodos principales para el arranque suave de un motor de inducción son arranque directo, arranque estrella triángulo y arranque con arrancador suave. Algunas de las ventajas al usar un arrancador suave son control total del arranque del motor, mucho menor desgaste mecánico del motor, mayor ahorro eléctrico, protección del motor. Y como desventajas tenemos un coste más elevado y par reducido en el arranque. Los principales usos para estos tipos de arrancadores son aplicaciones con par de arranque bajo o medio, aplicaciones de carga ligera, poco o ningún control de velocidad durante el modo de marcha. En sus aplicaciones en la industria tenemos ventiladores, bombas centrífugas, transportadores, compresores, mezcladoras y molinos. En cuanto a los otros métodos de arranque previamente explicados en este video, los cuales son arranque estrella delta, arranque por autotransformador y arranque por resistencias estatóricas, tenemos las siguientes aplicaciones industriales. En el arranque estrella delta tenemos compresores centrífugos, centrifugadoras y máquinas de arrancado en vacío. En el arranque por autotransformador tenemos sopladores, bombas, compresores y transportadores. Y por último, en cuanto al arranque por resistencias estatóricas, tenemos excitadores de bandas y engranajes, transportadores y máquinas para la fabricación de textiles. Conclusiones. Utilizar motores de inducción actualmente es la mejor opción, ya que presentan muchas ventajas tanto económicas como funcionales. A pesar de que pueden ocuparse arrancadores electrónicos, el arranque con la conexión estrella-triángulo es más barato y suficientemente efectivo, por lo que es más utilizado. El método más eficiente para controlar un motor eléctrico, tanto en su arranque como en su velocidad, es por medio de un variador electrónico de frecuencia, ya que no se requieren motores especiales, son mucho más eficientes y tienen precios cada vez más competitivos.